This meeting is being recorded. Muy buenos días a todos. Me es muy grato dar la apertura a este seminario, charla de nuestro distinguidísimo comité científico y saludarlos a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Hoy día, como saben, tenemos una temática muy importante por abordar sobre antiilusión y convenios tributarios y los efectos por test en los convenios chilenos. La verdad que como IFA Chile nos sentimos profundamente honrados y primero por tener a este distinguido grupo de profesionales que quieren compartir con nosotros. Bueno, Alex Fischer, don Francisco Safi, digamos, nuestro embajador en la OSD, Gonzalo Sufiotti, Manuel Alcalde, Astrid Schudek. La verdad que estamos profundamente agradecidos con ustedes de toda su entrega, de querer estar con nosotros. Un agradecimiento muy especial también y reconocimiento al comité científico que ha desplegado una maravillosa labor, y todos quienes están colaborando, apoyando esta iniciativa y que nos permite cumplir con nuestro rol, que no es otro y muy sencillo, que es tratar de difundir el conocimiento entre los miembros en lo que es nuestra especialidad, o es lo que nos gusta, lo que nos convoca en materia de tributación internacional, y como asimismo dar y proporcionar un pequeño granito de arena a lo que es nuestra comunidad. En ese mismo sentido, contarles que hemos inaugurado recientemente o hemos formalizado más que inaugurado, el Jan IFA Network, JIN Chile. Hicimos un evento ahí hace unas semanas atrás en el Golf 50 y con muchos entusiasmo, profesionales jóvenes. Yo lamentablemente no califiqué, pero me permitieron ir un rato y la verdad que me quise quedar y no pude, pero es muy entretenido. La verdad que es bien, me llena de orgullo ver cómo cada vez más IFA se va nutriendo con excelentes profesionales y con una gran convocatoria. Así que no me quiero extender, solo quiero felicitarlos nuevamente a todos ustedes que forman parte de IFA y agradecerles muy especialmente nuevamente a tan distinguidos profesionales y reconocidos profesionales, Alex, Gonzalo, Francisco, Astrid, Manuel, que nos comparten sus conocimientos y que nosotros realmente, pucha, qué más felices de poder escucharlos. Alex, te doy la palabra. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos y todas, como se dice hoy día. Tenemos un panel muy destacado hoy día para hablar de un tema que es relativamente nuevo, pero no tan nuevo, ¿ya? Les voy a contar un poco yo el contexto y después vamos a dejar a los panelistas que expliquen mejor. Pero para los que no saben, el 2013 la OCDE partió con un informe sobre cómo enfrentar la erosión de la base imponible y la asignación de utilidades entre distintas jurisdicciones. Ese informe llevó a que la OCDE con los países del G20 identificaran 15 acciones, que es el famoso plan BEPS, que se trabajaron durante más de 2 años, y en noviembre del 2015 entregaron un paquete completo con las 15 acciones que incluía este trabajo BEPS. Dentro de las 15 estaba la acción 6, que está vinculada a cómo evitar el otorgamiento de beneficios de los tratados de doble tributación en circunstancias inapropiadas o en circunstancias en que se considera que no debiera otorgarse los beneficios del tratado. El objetivo de esa acción era proponer nuevas reglas en los tratados y nuevas recomendaciones de ley interna para evitar otorgar los beneficios en circunstancias inapropiadas. También querían aclarar que los tratados no podían ser usados para generar doble no tributación, y también era identificar políticas que los países deberían considerar antes de celebrar tratados con otros estados.
en relación con el abuso de los tratados, que en inglés, que es lo que todo el mundo usa, que es el concepto del treaty shopping, que es de buscar el tratado más conveniente para tratar de conseguir menores tasas de impuestos o no tributación, la acción 6 recomendó 3 cosas: modificar el preámbulo de los tratados para señalar expresamente que no es la intención de las partes generar instancias de doble no tributación, establecer una norma específica antiabuso similar a la que utilizaba hasta ese momento solo Estados Unidos en sus tratados, que es lo que se conoce como la cláusula de limitación de beneficios o limitation of benefits, y incluir una cláusula general antiabuso que esté basada en el propósito de las transacciones o estructuras que realizan las empresas multinacionales, ¿ya? Debo decir que en la preparación de esta conferencia, Astrid Schudeck se encargó de decirnos que también es una cláusula de limitación de beneficios, pero en general se distinguen las dos porque la de Estados Unidos es la que normalmente se le llama LOB o Limitation of Benefits, y esta cláusula de general antiabuso normalmente se conoce como la PPT, como Principal Purpose Test. Y esta es la cláusula de la cual vamos a hablar en esta charla. ¿Cuál es la relevancia que tiene esta cláusula? Que lo que hizo la OCDE después fue crear este tratado multilateral para modificar como de manera express la red de tratados que seguían el modelo OCDE. Y esta convención multilateral que se firmó en París en el año 2017, una de las cosas que hace es que incluye dentro de todos los tratados que se adhieran a este convenio multilateral la cláusula PPT o de Principal Purpose Test, propósito principal de los acuerdos. Entonces, lo que hace el acuerdo multilateral, que Chile suscribió y que ya ratificó, es que los países dicen, bueno, yo me adhiero a el acuerdo multilateral de acuerdo a los artículos, y ahí uno va especificando qué artículos del multilateral adhiere. Y después las contrapartes de los tratados hacen lo mismo. Y cuando se produce un match, se modifica de manera automática el tratado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Chile? Chile entró a este acuerdo multilateral, y en la práctica lo que eso va a significar es que la cláusula de propósito principal va a afectar a 24 de los 34 tratados que ya celebró Chile. O sea, el 70% de los tratados van a verse modificados por esta cláusula. O sea, se entiende incluida esta cláusula. ¿Qué tratados no se ven modificados? No se ven modificados el de Argentina, China, República Checa, Italia, Japón y Uruguay, que son tratados que se celebraron o que se negociaron teniendo en consideración las normas BEPS, y por lo tanto ya incluyen normas antiabuso de los tratados, y tampoco modifica los tratados con Brasil, Ecuador, Paraguay, Tailandia y Estados Unidos, que son países que no han firmado la convención multilateral. Todos los demás tratados se modifican y se incorpora esta cláusula de la cual van a hablar hoy día los expositores. Y para no alargarme yo más, y espero haber hecho una introducción que sirva para contextualizar lo que viene, los dejo primero con Francisco Safi. Francisco es abogado de la Universidad de Chile, él es magíster en tributación también de la Universidad de Chile, doctorado de University of Edinburgh, de la Universidad de Edinburgh, postdoctorado y Global Hauser Fellow de NYU, y actualmente embajador de Chile ante la OCDE. Así que, Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias, Alex. Aprovecho de agradecer a la IFA, a Francisco Lyon, la organización de esta reunión, este seminario, y también a Juan Cristóbal Ortega, y en particular a Gonzalo Sufiotti, que fue quien me convidó y estaba detrás de la estructura organizacional. Le agradezco también a Astrid y a Manuel que estén acá, así que un gusto poder compartir con ustedes esta conversación. El Principal Purpose Test, como decía Alex, es una regla jurídica con estructura de principio que lo que busca evidentemente es establecer una regla antielusión general a efectos de evitar el abuso de los tratados,
como bien decía Alex, en una regulación que fue evolucionando desde los primeros comentarios a los tratados de la OECD hasta llegar al tratado multilateral, y hoy día ya tiene una estructura jurídica propia, que la diferencia de otros elementos que la han vuelto obligatoria para los países que son parte del foro de transparencia fiscal al amparo de la OECD, que además de incluir a los países miembros, son cerca de 130 países más los que forman parte de ese foro, de los cuales tengo entendido son 136 de 137 que ya adoptaron la medida. En nuestro caso pasó a ser también una norma jurídica automática, como decía Alex, por la firma del tratado multilateral y porque además se ha ido incorporando en distintos tratados. Efectivamente, yo me acuerdo de Argentina, tuve la suerte, me tocó estar en ese equipo negociador en su momento, la incluimos pensando en esto, y yo creo que ese avance que hicimos en la negociación del 2014-2015 del Tratado de Argentina también se refleja en la regulación de esa época, ¿no? En la forma en que intentamos incorporar la cláusula general anti-elusión al Código Tributario chileno, una cuestión sobre la que voy a volver al final en las conclusiones de la presentación. La presentación la voy a hacer así, simplemente conversando. No tengo un PowerPoint porque la verdad de las cosas es que no alcancé a hacerlo. He estado lleno de distintas actividades, pero sí pude hacer mi presentación por lo menos por escrito, que está acá, así que no estoy simplemente haciendo una presentación improvisada. La gracia del Principal Purpose Test es que muestra, a mi juicio, la importancia que tienen las medidas anti-elusión a nivel global desde el 2009 en adelante, que se fueron incorporando en el marco de BEPS, pero que tuvieron como principal respuesta a la crisis económica del 2008, la crisis subprime y la falta de recaudación tributaria que estaban enfrentando los países dadas las estructuras internacionales de las empresas en materia tributaria. Se trata diría yo, una de las medidas anti-elusión a nivel global que ha tenido mayor relevancia por el tratado multilateral y porque la mayoría de los países la han ido incorporando de distintas maneras. A los países le dieron 3 alternativas en su momento a los países que están dentro de la OECD y dentro de este foro para incorporar este tipo de reglas, ya fuera en los preámbulos, ya fuera como una regla especial, ya fuera como una cláusula de limitación de responsabilidad, que eran los 3 modelos que existían, de acuerdo a lo que decía Alex. Y cada país tiene cierta libertad para ir incorporándola de distintas formas. Eso evidentemente plantea algún tipo de discusión que la literatura doctrinaria al respecto se ha hecho cargo sobre el carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional público que podría llegar a tener el Principal Purpose Test, a pesar de que tenga distintas formas de incorporación en los distintos ordenamientos jurídicos. Y en el caso chileno, a mí lo que me interesa destacar, y era lo que me había pedido Gonzalo Sufiotti, era su relación con la cláusula general anti-elusión del Código Tributario. Y ahí creo que hay que distinguir 3 distintos niveles de análisis, ¿no? El primero es la naturaleza del derecho internacional como derecho local, o la incorporación del derecho internacional en el derecho local. El problema evidente pareciera ser en ese caso cuál es la posibilidad de modificar las reglas locales mediante la aprobación de estos tratados y las consecuencias que de eso se siguen. El segundo tema es la necesidad, dada la discusión o la pregunta que surge por el carácter internacional del Principal Purpose Test y la relación con el derecho local, es la necesidad de diferenciar los distintos ámbitos o dominios de aplicación material, territorial y personal de las reglas, diría yo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de este análisis? A la luz de esta discusión, después quiero revisar algunas consecuencias o niveles de comparación con la regla local. Vale decir, por ejemplo, lo que estoy pensando con eso son las consecuencias que se van a seguir para la discusión de la reforma tributaria que viene respecto de la regulación de la cláusula general anti-elusión. Y eso me va a permitir finalmente presentar 3 conclusiones.
En relación con el primer punto, ¿no? Con el primer gran subtema, la relación de la cláusula general antielusión del Código Tributario con el Principal Purpose Test, uno podría partir, como decía antes, preguntándose por la forma en que va a interactuar con las reglas locales. Y para esto es bueno hacer algo de historia. La primera cuestión, ¿no?, que uno puede distinguir es si es que el derecho tributario o las legislaciones locales en general tienen un sistema dual o un sistema unitario de derecho. La literatura del derecho internacional público hace esta distinción dependiendo de cuál es el reconocimiento que el derecho positivo hace del derecho internacional en las constituciones o en el derecho interno de cada país, reconociendo sistemas duales como aquellos en los cuales existe una separación entre el derecho internacional y el derecho local, y sistemas unitarios, uno en el que no se hace esa diferenciación, ¿no? O sea, vale decir que las reglas del derecho internacional pasan a ser parte del derecho local de manera inmediata, automática. Uno podría, en el caso chileno, hacer una remisión a la antigua discusión del artículo 5 de la Constitución, que hoy día está en proceso de reforma, y ahí efectivamente hay distintas posiciones doctrinales, hay distintas alternativas, dependiendo de cuál sea la visión que cada uno de esos autores defienda. También uno podría mirar ahí el borrador de nueva constitución, en el cual se entiende que están incorporadas automáticamente las normas del derecho internacional. Esa es la primera cuestión, ¿no? Una cuestión que está abierta a discusión. Pero más allá de eso, y pasando al segundo aspecto de la relación de la cláusula general antielusión del Código Tributario con el Principal Purpose Test, uno debería, creo yo, hacerse la pregunta relevante, más allá de cuál sea el estándar, o sea, el estatus normativo de cada una de estas reglas, si es que existen diferencias en los ámbitos de aplicación, ¿no? Vale decir, volviendo a una vieja tradición que uno podría, evidentemente hay modelos más sofisticados, pero yendo incluso a Kelsen, uno podría decir, bueno, ¿cómo yo distingo cuándo me corresponde aplicar una norma jurídica de otra? Y analizo los distintos ámbitos de aplicación o dominios de aplicación de las reglas jurídicas. Y en este caso particular, yo diría que hay dos que son relevantes, que son el ámbito de aplicación territorial y el ámbito de aplicación personal. Al hacer esas distinciones, evidentemente estamos hablando de situaciones de tributación internacional, en los cuales el Principal Purpose Test lo que busca hacer es asegurar cuáles fueron las intenciones de los convenios, o de lo que uno podría entender es el derecho internacional tributario como un todo, siguiendo esa tesis de Avillona de principios de los años 2000. E inmediatamente ahí ve la diferencia, ¿no? La cláusula general antielusión tiene un dominio territorial local, y tiene un dominio personal distinto del dominio personal, diría yo, que tiene el Principal Purpose Test, que se aplica a sujetos que no están domiciliados residentes en Chile para efectos tributarios, pero que se ven beneficiados directa o indirectamente por el uso del tratado. Eso es importante notar, que la redacción del Principal Purpose Test hace referencia a beneficios directos o indirectos, que también es una característica bastante especial. Sin embargo, en esta discusión, uno también podría mirarlo desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista local para la aplicación de los tratados. Y yo diría que la cláusula general antielusión chilena, por lo menos este fue la intención en su momento de redacción, cuando estábamos analizando este tipo de normas que estaban recién incipientemente discutiéndose, que no fue copiada del derecho español, vuelvo a insistir esto en un nuevo seminario después de casi 8 años, porque se sigue diciendo que se repitió de la norma española, y yo cada vez que voy a algún seminario digo que no la copiamos de la norma española, que si bien el proyecto original fue copiado de la norma española, eso no lo niego, la regla final, por lo menos lo que a mí me tocó participar, es, si se quiere, y no tengo problema en decirlo con esto, una copia de muchas reglas que miramos. ¿Sí? Nosotros no solo miramos la regla española, sino que miramos todas las reglas anglosajonas, las reglas del derecho continental europeo, y vimos cuáles eran los problemas de aplicación que habían en esas reglas en ese momento, y tratamos de hacer algunas modificaciones que yo creo que son importantes para el Principal Purpose Test. ¿Y por qué son importantes? Porque, a diferencia de la forma en que se toman decisiones en la OECD que requieren consenso, las normas internas de los países pueden ser
o pueden intentar ir algunos pasos más allá porque no dependen de ese consenso de todos los países OECD, sino que necesariamente dependen de que sean aprobados en el Congreso, evidentemente. Y en el momento de redactar la cláusula general anti-elusión hace referencia a las leyes tributarias en general. Y uno podría entender, y por eso es tan importante la discusión sobre si es que es un sistema dual o un sistema unitario, la cláusula general anti-elusión hace referencia a todo tipo de ley tributaria que se aplique en Chile, ¿sí? Ya sea derecho local o derecho internacional. Esa es la primera cuestión que me gustaría manifestar. Entonces, yo diría que para efectos de contribuyentes locales, el Principal Purpose Test no viene a agregar mucho más que lo que ya existía con la cláusula general anti-elusión, incluso en el caso de los tratados, pero sí confiere una potestad a la administración tributaria para revisar respecto de terceros países las consecuencias que se siguen de la aplicación del tratado en caso que se obtengan beneficios que vayan en contra del propósito original de morigerar la doble tributación o distribuir competencias en materia de tributación. Entonces, el resultado es que tenemos ámbitos o dominios diferentes y que ambas reglas pueden coexistir, a mi juicio, en el derecho local. ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen de la regulación que está proponiendo la OECD y que yo creo que son importantes para efectos de la discusión con la cláusula general anti-elusión? Primero, la naturaleza administrativa de la aplicación de la regla. O sea, el Principal Purpose Test tiene una aplicación administrativa, eso está claro. La aplicación administrativa del año 2014 vimos que la tenían todos los países de la OCDE y todos los países que incluso sin ser OCDE tenían una cláusula general anti-elusión, pues que lamentablemente no pudo consolidar en la legislación de ese momento, que yo a mi juicio hubiese traído más certeza de la que se creía que podía traer. Hoy en día, 8 años después, la discusión está vigente de nuevo y es probable que sea uno de los cambios de la cláusula general anti-elusión. Luego, la regla, el análisis de la regla del Principal Purpose Test hace una serie de distinciones, una de las cuales yo me imagino que es relevante porque en Chile esto siempre se ha tratado de hacer, por lo menos en la cláusula general anti-elusión, es la distinción entre elementos objetivos y elementos subjetivos, ¿no? Entre esa distinción busca revisar en términos objetivos cuáles son los propósitos que tienen las partes, en términos subjetivos si se cumplen o no se realizan los propósitos de la ley. Ahora, en Chile, y yo me imagino que esto va a levantar alguna discusión más adelante en la presentación, o que siempre ha tenido discusión, nosotros vimos la dificultad que había en la aplicación de las reglas generales antielusivas que tenían elementos subjetivos. Por la experiencia comparada en esos casos de litigación en Australia, Nueva Zelanda y en Inglaterra, en España también, vimos que demostrar los elementos subjetivos de cualquier idea de elusión es, por decirlo así, inconducente, porque no se trata de modificar las consecuencias jurídicas que se siguen de un determinado acto jurídico por la motivación que pudieron tener las partes, que es un elemento puramente subjetivo. La motivación de las partes tendría que ser probada, diría yo, si es que es un elemento subjetivo con algún tipo de psicólogo o peritaje psiquiátrico, pero eso es irrelevante desde el punto de vista jurídico cuando estamos intentando no castigar a nadie, ni tampoco meternos en las decisiones éticas individuales, sino que en modificar consecuencias jurídicas objetivas para la aplicación de un impuesto. Entonces, en ese momento, los elementos subjetivos fueron, o por lo menos se intentó eliminar de la redacción de la cláusula general antielusión porque son imposibles de probar, ¿no? O sea, esta idea de que la buena fe tiene que ser la buena fe del 707 del Código Civil, por ejemplo, es una idea que te demuestra además una cierta comprensión de la elusión que a mi juicio parece conflictiva. ¿Por qué? Porque si la elusión es exitosa, lo es precisamente porque yo no tengo cómo demostrar subjetivamente una conducta distinta a la que objetivamente se sigue de los actos celebrados, ¿no? Esos son esos dos elementos que por ahora puedo distinguir: la aplicación administrativa, los elementos objetivos y subjetivos, y la tercera es la carga de la prueba, que la carga de la prueba depende de los elementos objetivos o subjetivos, dependiendo de cuál sea el que se está discutiendo. En el caso chileno, la carga de la prueba está en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, como conclusiones, porque me quedan 6 minutos, así que creo que estoy justo en tiempo.
En primer lugar, solo decir que las normas antielusión son, a mi juicio, ineludibles, especialmente las normas generales antielusión. O sea, no solo en términos de reconocimiento de potestades interpretativas de la administración para efectos de modificar las consecuencias jurídicas de ciertos actos, sino que las normas antielusión van a tener consecuencias importantes en el marco internacional desde otras perspectivas, a la que voy a referirme en la tercera conclusión. La segunda conclusión es que me parece que existen posibilidades de mejorar la cláusula general antielusión chilena después de 8 años de discusión y de ver cómo avanza el derecho comparado, y que además nosotros lo estamos adoptando a través de los tratados de doble tributación, y estamos viendo que también es parte de lo que se considera hoy día derecho internacional consuetudinario. No era una simple locura, como algunos dijeron por ahí, de un estudiante que venía llegando a un doctorado, que era ignorante, que además lo que quería hacer era importar Ferrari a las calles de Valparaíso, sino que es una necesidad de lo que estaba pasando desde ya hace 8 años. En segundo lugar, es una discusión de política tributaria que quedó trunca el 2015 y que hoy día existe la posibilidad de retomar. Y eso nos lleva a preguntarnos qué significa mejorar la cláusula general antielusión. A mi juicio eso supone al menos 2 cosas. Una, estar claros que en el norte de la cláusula general antielusión del 2014 sigue igual de vigente que ahora. 2, mejorar la aplicación administrativa. 3, entender que los elementos objetivos son los elementos claves para efectos de la posibilidad de aplicación de la cláusula general antielusión. 4, quizás modificar la definición de abuso para no llamar, o sea, perdón, la de simulación para efectos de no seguir generando algún tipo de discusión sobre la posibilidad que tenga algún efecto penal, que a mi juicio tampoco tiene mucho sentido. Y la tercera conclusión es que es necesario mirar al futuro en Chile. En general, yo creo que estamos también muy acostumbrados a quedarnos detrás de la cordillera y entender, y esto es una crítica a los abogados tributaristas que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, dentro de los que yo me considero parte, que entendíamos un negocio de una forma en que ya no necesariamente opera de esa misma forma. O sea, y aquí aprovecho a hacer 2 cosas que quizás no debería, pero una, creo que parte de los tantos agentes responsables respecto de la crisis política y social en la que estamos pasando nosotros en Chile son efectivamente los abogados tributaristas, que tuvieron participación desde el 2014 en adelante en la reforma tributaria y en las discusiones sociales que se estaban dando en el país, alarmando a la mayor parte de la población, alarmando también a la mayor parte de los contribuyentes y alarmando también a los inversionistas extranjeros en Chile. Esas consecuencias se están viendo ahora, 8 años después. Y son las consecuencias que se siguen manifestando cada vez que se trata de modernizar o discutir respecto de cómo ajustar la legislación local, y no se mira afuera, sino que se dice que de afuera se traen ideas que son foráneas, que corresponden a sistemas jurídicos que no tienen relación con nuestra tradición, etcétera, etcétera. O sea, si lo que queremos hacer es discutir que las medidas están bien hechas o no, creo que es importante asumir esa responsabilidad social que tienen los abogados y las abogadas en esta discusión. Y en lo mismo, y por lo mismo, seguir mirando al futuro y pensar en el pilar 1 y el pilar 2 de BEPS, que van a tener consecuencias más grandes de lo que se piensa, y que no están tan lejanos a las ideas que se están discutiendo hoy día en términos de política tributaria. En la reunión ministerial de la semana pasada, la ministra de Hacienda, lo que se llama la MCM, que es la reunión de ministros de Hacienda más importante en la OECD, al menos, donde vienen todos los ministros de Hacienda de los 38 países, se discutió sobre el pilar 1 y pilar 2 y se decidió activamente en seguir adelante con eso. O sea, no es solo Chile el que está mirando cómo aumentar la recaudación tributaria, porque se necesita mejorar la posibilidad de gasto y prevenir cualquier tipo de contingencia que pueda ocurrir en el futuro, sino que son también los demás países. Y en ese sentido, yo quería terminar con un comentario. Primero, creo que esto tiene consecuencias importantes a nivel internacional para también la forma en que nosotros prestamos asesoría, o se prestaban asesoría. Yo hoy día ya no presto porque tengo un rol distinto, pero saliendo del país, las personas o los contribuyentes no van a estar fuera del ámbito de competencia de la administración tributaria chilena, ni mucho menos fuera del ámbito de la competencia de las administraciones tributarias internacionales. Y segundo, esta idea de que saliendo del país se pagarán menos impuestos que en Chile, claro, si uno va a un paraíso, si lo estructura de cierta forma, sí, pero lo que va a ocurrir es que esto no va a seguir así por mucho más tiempo,
por lo que decía antes, ¿no? De Pilar 1, Pilar 2, efectivamente, además el riesgo reputacional que van a tener las empresas a nivel internacional con ese tipo de estructuras creo que va a ser cada vez mayor. Con eso termino, espero haber estado en tiempo. Gracias, Alex. Sí, te puedo hacer una pregunta que quizás volviendo un poco al tema del Principal Purpose Test, que como para aclarar un poco, ¿a ti te parece que finalmente el Principal Purpose Test hoy día está superado por otro tipo de normas que, como la GATT chilena, en el sentido de que son más eficientes que la Principal Purpose Test? No me pareció que esa era como un poco tu visión, ¿o no? Mi visión es que efectivamente en Chile, si uno aplica bien la cláusula general anti-elusión, no necesitaba un Principal Purpose Test para efectos de contribuyentes chilenos. La necesita, sin embargo, para los contribuyentes extranjeros, que están involucrados en operaciones internacionales en Chile ocupando tratados. Esa sería la distinción que haría yo y efectivamente creo que hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene todas las competencias necesarias, incluso para hacer mejor la reforma tributaria de lo que a veces se discute respecto a ciertas medidas administrativas que están ahí pero que no se usan. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quizás para entender un poco más de la norma, va a ser bien importante lo que nos va a contar ahora Astrid, que Astrid va a analizar la estructura de la norma del Principal Purpose Test. Astrid es abogada de la Universidad de Chile, máster de la Universidad de Berkeley, California, es profesora de Derecho Civil en la Facultad de la Universidad de Chile, también profesora del Magíster de Derecho Tributario de la Facultad de la Universidad de Chile y es Senior Manager en PwC Chile. Astrid, te dejo a ti entonces. Muchas gracias, Francisco, y seguimos con Astrid para que nos cuente la estructura de la norma. Gracias, Alex. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a IFA por la invitación y a los asistentes que tenemos hartos vía ahora, así que les agradezco a todos. Voy a compartir, yo sí hice PowerPoint, soy muy ordenadita. Así que, más mujeres en el panel. bueno, espero que alcanzar, porque es harta cosa, así que voy a ir mirando la hora, si no, Alex, tú me avisas cuando me quede unos minutitos. Bueno, yo voy a hablarles de la estructura de la norma, algo les adelantó, se adelantó la exposición anterior respecto a este elemento subjetivo, objetivo en realidad, y la parte objetiva de la norma. Quise primero partir con los antecedentes, ya sin perjuicio que la cláusula, esta Principal Purpose Test, tiene una autonomía propia. Ya en los comentarios al artículo 1 del modelo del 2014, modelo OCDE, ya se trató precisamente esta intención, digamos, de evitar el abuso de convenios. Ya yo les destaqué algunas terminologías ahí que pueden ser importantes para interpretar la PPT, que le llamamos, ¿cierto? Y que hablaba de un motivo principal. Después vamos a ver que la PPT habla de uno de los motivos principales y hay una diferencia importante. Y también exigía que hubiera una evidencia clara de abuso, ya para efectos de privar, digamos, al contribuyente de los beneficios del convenio, ¿ya? Alex nos había hablado, ¿cierto?, del origen de esta PPT como una de las reglas del estándar mínimo de la acción 6 de BEPS, ya que es precisamente la acción que atiende a evitar el abuso de los convenios, que son básicamente tres, ya una es el preámbulo, que también es importante para la interpretación de la PPT, y que establece, ¿cierto?, un objeto y cuál es el objeto y fin de los convenios, que es precisamente no crear oportunidades para la evasión o elusión, esos son los dos conceptos que ocupa el preámbulo, ya, y haciendo una referencia, ¿cierto?, al propósito de evitar el treaty shopping. Después está esta LOB detallada, que también se explicó muy bien en la introducción, que es la que se denomina comúnmente LOB o Limitation of Benefit, que es una LOB detallada, que tienen algunos convenios, ¿cierto?, como el de Holanda, el de Estados Unidos, que no está vigente, la PPT, y se da una opción también para que los países adopten una combinación. Ahora, sin perjuicio que la PPT efectivamente viene a limitar que se otorguen los beneficios del convenio, es una norma que le podemos decir ex post, ya, a diferencia de esta LOB detallada que es ex ante, es decir, que contiene, ¿cierto?, bueno, un test de las actividades, también un concepto de residencia calificada, ¿cierto?, y que básicamente implica que uno haga un análisis ex antes de si tiene o no tiene los beneficios del convenio.
la PPT funcionaría ex post sin perjuicio, obviamente, del efecto disuasivo que tiene, ¿cierto? Claramente uno hace, o sea, es una norma que actúa ex post, pero no sin perjuicio de que uno haga el análisis ex ante, que es lo que uno debería hacer al realizar una transacción y que exista algún, o se requiere algún análisis de PPT. Y después aparece, después del MLI, ¿cierto? Donde se introduce esta norma y que fue la opción también que adoptó Chile, en la versión del 2017, ya del modelo OCDE, en el artículo 29, párrafo 9, se establece esta PPT, digamos, y yo les puse ahí, estas son fotos ya de algunos comentarios, ya porque cuando uno va a los comentarios del párrafo 9 del artículo 29, hace una remisión ya a las reglas, a los comentarios del artículo 1 del modelo, ya, del mismo modelo OCDE 2017. ¿Ok? Y establece que debiera ser un espejo, ¿ya? O sea, supuestamente los comentarios al artículo 29, que es donde está en el modelo la PPT hoy día, hace una remisión a los comentarios del artículo 1, ¿ya? Que son los que les mencioné al principio. Y establece que una regla de espejo, digamos, diciendo, bueno, es la misma interpretación, y de hecho si usted no tiene una PPT, igualmente puede aplicar los comentarios al artículo 1, ¿ya? Esto es importante para la interpretación de la PPT, para algunos, yo no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, no estoy de acuerdo con la restricción que se trata de hacer a la PPT en base a los comentarios del artículo 1, pero en todo caso se los planteo que hay posiciones en ese sentido y las voy a comentar, ¿ya? Acá está la norma, la puse en inglés y en español, prefiero usar la versión en inglés, pero obviamente Astrid, la si versión en puedes español, esta es agrandar la que está en el modelo de OCDE, la que les puse Astrid, acá, ya, y separé, puedes ¿se agrandar ve? la presentación, ponerla en, Ah, en modo perfecto, le pongo, es presentación. que no, si no, no veía, no me miraba yo, pero ahí No, el sí, resto no vemos. No, no, no. Es peor. A ¿está ver, bien o no? hay un... Para que se vea solo la lámina que estás viendo. Sí, puse F5, pero No, no sé si, se ve si ahí peor. están, se ve peor. Ahí, déjame O ver. sea, abajo, Puede ser que donde estoy con doble pantalla, ¿sabes que la voy a sacar? pero abajo Voy a dice presentación. Ahí abajo, si sí, aprietas aquí, ese. ahí, Ahí quedamos muy bien. ya, está perfecto. Gracias. Es que cuando pongo doble pantalla y aprieto eso mismo, se ve muy raro, así que saqué la doble pantalla. Ya, entonces, bueno, igual la foto es chiquitita, ya, así que era como para mencionarle. Acá están las dos normas, ya, esta es la que puse en inglés, la que está en ahí les puse donde estaba, el informe final de la acción C, que es el artículo 7, ¿cierto? Párrafo 1 del MLI, es el artículo, ahí me equivoqué, 29, párrafo 9 del modelo del convenio, y el artículo 10, párrafo 7 del informe final de la acción 6, ¿ya? Ahí está en inglés y en español, y básicamente vamos a ir avanzando, ¿cierto?, respecto a cuáles son los conceptos importantes de la norma. Está el elemento subjetivo, ya, que atiende, ¿cierto?, a estos propósitos principales, y el elemento objetivo, que tiene que ver con el objeto y los propósitos del convenio, ¿ya? De hecho, ahí en inglés habla del object and purpose, one of the principal purpose, y vamos a ver qué significa any arrangement or transaction, qué significa benefit en el poco tiempo que tenemos, o directa o indirectamente, ya que también algo se mencionó en la presentación anterior. Entonces, los elementos de la norma, primero tiene un override, que le llamamos, que es la parte que dice, no obstante las restantes disposiciones del convenio, ¿cierto? Tiene el elemento subjetivo, o un test sustantivo, que en realidad se le llama así tradicionalmente, y por eso lo coloqué, pero vamos a concluir que no es que vaya a mirar, ¿cierto?, esta intención subjetiva del contribuyente, no atiende a esta posición psicológica del contribuyente de cometer abuso, sino que vamos a ver que este elemento que se le denomina subjetivo se analiza con un criterio objetivo, ya, o es lo que se denomina el test sustantivo,
Ahí hay varias partes, ¿cierto? La norma nos dice que tiene que ser razonable concluir que uno de los principales propósitos, ¿cierto?, para acogerse al convenio, ¿cierto?, es obtener este beneficio, y el elemento objetivo, que es la regla de exclusión, la voy a explicar en unos minutitos. Básicamente ahí vamos a ver qué significa esto del any arrangement or transaction y este objeto y propósito del convenio. Ahora, lo que ha sido ampliamente discutido también respecto a la estructura de la norma tiene que ver con los criterios de cómo vamos a interpretar la norma, porque si bien el artículo 3 de los convenios nos dice que los términos que no están definidos deben ser interpretados conforme a la norma tributaria local, a menos, ¿cierto?, agrega que del contexto se infiera una interpretación diferente, yo creo que ahí sí consenso que la interpretación debiera ser una interpretación basada en el convenio, particularmente considerando y dado el origen, ¿cierto? O sea, para todos los estados el origen es el mismo, que básicamente es el MLI, ¿cierto? Y la acción 6 de BEPS. Lo razonable sería que hubiera interpretación conforme al tratado, de manera también de, asumiendo que la norma es la misma o muy similar en todos los países, tener una interpretación que se base en el convenio, ¿cierto?, y no en las normativas locales, ¿ya? Y eso sería además consistente con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre los Tratados, que nos dicen que los convenios deben ser interpretados de buena fe, según su contexto, objeto y fines, lo que incluye el preámbulo, ¿ya? Y precisamente por eso les mencioné el preámbulo al principio. El contexto y objeto de los convenios, y particularmente para la interpretación de la PPT, debiera estar vinculada, eso también es una posición, ¿cierto?, a este preámbulo que lo que busca, ¿cierto?, lo que deja claro que la intención, ¿cierto?, de los convenios es evitar, ¿cierto?, la evasión y elusión, ¿ya? Es decir, no crear oportunidades para la evasión y elusión. ¿Ok? Y esos deberían ser los criterios interpretativos. ¿Cuáles son los instrumentos donde nos hemos basado para la interpretación y donde se basa la mayoría de los expertos? Es el MLI, obviamente, incluyendo el preámbulo, el informe final de la acción 6 y los comentarios al artículo 29, párrafo 9 del modelo. Esos son los principales instrumentos, y les destaqué ahí también algo que ha destacado la doctrina, es que son instrumentos nuevos, ¿ya? Al ser nuevos, crean ciertas incertezas, ¿cierto?, respecto a la fuerza que pueden tener estos instrumentos como elementos de interpretación, ¿ya? Ahora, bueno, íbamos a partir con el primer elemento de la estructura de la norma, que es este override, cuando dice sin perjuicio de las otras disposiciones, ¿cierto?, notwithstanding the other provision, que es una norma bien particular porque generalmente cómo funciona, al menos en el ordenamiento jurídico local, el principio de especialidad, debieran primar las normas especiales sobre la norma general. Ya acá lo que ocurre es que precisamente opera al revés, entonces es una regla de reemplazo, ¿cierto? Yo les puse, no es consistente con un principio de especialidad, no como crítica, sino que para explicar la diferencia, y hace primar, ¿cierto?, esta PPT sobre las otras disposiciones antiabuso, ¿ya? Y se preocupa también estos instrumentos de interpretación que los mencioné, que la PPT aplica, o sea que en definitiva la PPT no impide ni debiera entrar en conflicto con la aplicación de la que hemos denominado LOB, ¿cierto? Esta LOB detallada que está en los párrafos 1 al 7 del artículo 29, y aun cuando también se destaca ahí que se concluya de acuerdo a esta LOB, ¿cierto?, que se tiene derecho a los beneficios, esto tampoco previene, prima en este caso, la PPT, ¿ya? Eso está, les puse ahí donde estaba, que es en el párrafo 172 de los comentarios al artículo 29, ¿ok? Eso respecto a lo que denominamos el override, ¿ya? Después pasamos, ¿cierto?, a este elemento subjetivo. Voy a retroceder acá para que lo volvamos a mirar, ¿cierto? Este test sustantivo, insisto, le puse esto de elemento subjetivo porque es como comúnmente se le denomina, pero que no significa, y ahí también hay fuentes donde uno puede basarse para concluir eso, que este análisis debe hacerse con un criterio
subjetivo, analizando cuáles son los motivos personales del contribuyente, ¿ya? También vimos como parte de este elemento subjetivo este elemento de razonabilidad, que ha generado también bastante discusión. Vamos a ver qué significa esto del principal purpose y el concepto de beneficio, ¿ya? Parte del elemento subjetivo que estamos viendo ahora, ¿ok? Entonces, lo primero que se ha destacado respecto a este concepto, cuando se habla de que sea razonable concluir, ¿ya? Se ha hecho una crítica respecto a que sería para la autoridad tributaria, ¿cierto?, de la respectiva jurisdicción, sería un estándar como bajo, ¿ya? Sería un estándar de prueba baja porque comparado lo que vamos a ver después con la regla de exclusión que tiene el contribuyente. ¿En qué sentido? En que este estándar de razonabilidad daría un poco más de apertura, podríamos decir, a la autoridad tributaria para calificar una figura como abuso de convenio. Y ahí se ha puesto relieve también, se los quería mencionar, a que cuando uno va a los comentarios del al artículo 1 del modelo, ahí no se habla de la razonabilidad, sino se habla de una evidencia clara, ¿ya? Entonces se ha puesto como un elemento importante esta aparente contradicción de que la PPT habla de razonabilidad y los comentarios al artículo 1 que sí son aplicables, de acuerdo a los propios comentarios que se hacen al artículo 29, sí son aplicables y exigiría evidencia clara. Y se ha intentado hacer una interpretación armónica. Yo creo que cuando se introduce el artículo 29, en mi opinión personal, se deja claro que hay una primacía de esta interpretación independiente de las menciones que se hagan a la vigencia de las guías del artículo 1, ¿ya? Pero es mi opinión personal, digamos. Pero sí se ha hecho una crítica, yo les puse ahí como la crítica que se ha formulado, no como una opinión personal de que sería un estándar de prueba bajo cuando se le compara con el estándar de prueba que tiene el contribuyente, ¿ya? Algo que ya hemos mencionado, este propósito no es un sinónimo de intencionalidad, por algo se eligió también la palabra propósito, ¿ya? Y no atiende entonces a la intencionalidad, hay elementos, digamos, de interpretación, lo dicen ahí, les puse el párrafo 10 de la acción 6, ya donde quedaría claro que es un propósito objetivo y que mira al objetivo, al propósito que tiene en sí el instrumento, llamémoslo acuerdo, o la operación y no a los propósitos propios del contribuyente, ¿ya? Eso está expresamente establecido ahí. Yo sé, dígame. Astrid, aprovecho de hacer una pregunta que quizás también Francisco quiere opinar, pero acá hay una diferencia bien importante con la GAT chilena también, porque acá lo que te pide esta norma es que sea el propósito principal. En cambio, la GAT chilena te dice basta que tenga alguna consecuencia económica relevante. Y en ese sentido, sí, como que de alguna manera a un contribuyente le es más fácil evitar la aplicación de la GAT chilena, porque en el fondo puede tener como propósito principal hacer una maniobra que reduzca impuestos, pero si tiene alguna consecuencia económica relevante, ya está fuera de la GAT chilena. En cambio acá, pareciera que aunque tenga una consecuencia económica relevante, si el propósito principal fue evitar impuestos, igual caes dentro del PPT. No sé qué opinas. Claro, es justo lo que iba a hablar ahora. Muy bien, Alex, muy bien. Es justo lo que iba a hablar ahora. Dice, one of the principal purposes. ¿Ya? Entonces eso, esta es sin duda lo más discutido de la norma, porque lo que estaría diciendo es que basta que haya este motivo, llamémosle tributario, ¿ya? Independiente de que existan otros motivos económicos del contribuyente para realizar la transacción, ¿ya? Entonces eso ha levantado bueno, hay como harto consenso que esa sería la interpretación cuando uno va a la norma, ¿ya? Cuando uno analiza la terminología de la norma y ve además la diferencia con los comentarios del artículo 1 de aquellos originales que ya estaban en el 2003, que hablaba solamente a main purpose. Por eso que el tema de ponerla en inglés yo prefiero, porque
cuando uno va a la traducción en español de estos comentarios del artículo 1, no son tan textuales. Entonces, los comentarios del artículo 1 hablaban de a main purpose, y acá es one of the principal purpose. Ya, de hecho, incluso el hecho de cambiar main por principal también tiene un efecto interpretativo, pero precisamente, como bien tú dices, basta que, o sería irrelevante los otros motivos que podría tener el contribuyente. Y acá hay dos más que críticas, yo creo que hay formas de interpretarlo, ¿ya? Siempre, tú sabes, los asesores y los abogados encontramos algo para poder darle relevancia a los aspectos económicos. Hay que recordar también de que bueno, hay discusión también respecto a cuál es la validez de los comentarios, entonces uno igual puede encontrar, ¿cierto?, algunos elementos de interpretación que ayuden a flexibilizar esto. Primero, es porque la misma norma más adelante hace la relación con los objetivos del convenio, ¿ya? Y los objetivos del convenio están en el preámbulo, y cuando uno va al preámbulo, ¿ya?, mayoritariamente, o sea, uno hace esa referencia de interpretación, ahí lo que se establece es la evasión y la elusión, ¿ya? No agarraría o no abarcaría situaciones de planificación donde hay razones económicas, ¿ya? Si uno hace esta interpretación, ¿ya? Si uno mira solamente la terminología que usa la PPT, uno debería concluir como lo estás haciendo tú, ¿ya? Y hay hartas posiciones que sostienen eso. Ahora, cuando uno hace la relación entre esta norma y el preámbulo, y ve que el preámbulo habla de la elusión y la evasión, las situaciones en que hay ventajas tributarias, ¿cierto?, pero también hay razones económicas para realizar la transacción, uno podría sostener de que no podrían ser alcanzadas por la PPT, ¿ya? Y lo otro es que tanto la acción 6, ya el informe final, como los comentarios al artículo 29, que están bien alineados en todo caso, da varios ejemplos, Alex, donde las razones económicas del contribuyente, la business reason, sí se considera para no aplicar la PPT, ¿ya? Y eso ayuda obviamente a tener una interpretación que sea más flexible en el sentido de que se evalúen y sí se consideren las razones económicas que ha tenido el contribuyente para realizar la transacción, ¿ya? Les aprovecho a comentar que es bien útil mirar los ejemplos cuando uno hace un análisis para ver si está ahí, si no está ahí, o ver algún elemento interpretativo de importancia, ¿ya? No sé si contesté tu pregunta, o Francisco quiere agregar algo. Buenísimo, yo no sé si que Francisco quiere agregar algo ahí. Sí, me encantaría agregar algo. Perdona, Astrid, que me meta aquí entre medio, y gracias por tu muy buena presentación. Lo que yo diría que en estos casos ocurre es que, y esto se conecta con lo anterior que estaba diciendo Astrid, ¿no? Yo creo que los elementos subjetivos y el elemento objetivo en esta regulación del PPT se refiere en realidad a una forma de especificar si son criterios que se aplican a los sujetos o al objeto. Entonces, no necesariamente que una norma tenga o sea, que una regla tenga elemento subjetivo, quiere decir que se refiere a la forma en que se discutía en Chile sobre los elementos subjetivos, ¿no? Sino que se refiere a los sujetos en este caso. Y por eso me parece correcto lo que dices tú, Astrid, que dice, bueno, esto no es simplemente una cuestión subjetiva, sino que se refiere a ciertas características objetivas respecto de las motivaciones de los sujetos que se observan en la manera en que se comportan, y por eso tiene esta consecuencia para que sea una de sus razones evitar el impuesto mediante su acción, ¿no? Esa es la manera que yo lo interpretaría. Y yo diría que eso tiene una relación importante con la cláusula general anti-elusión chilena, porque la forma en que se ha interpretado en Chile que existan razones económicas o jurídicas relevantes para un tercero son subjetivas en el sentido psicológico, ¿sí? Que es justamente lo contrario a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esas razones económicas o jurídicas relevantes para el contribuyente de un tercero se refieren, como están objetivadas, a consecuencias que se pueden seguir, por ejemplo, de aplicación de regulación en distintas áreas económicas que están sujetas a una regulación particular que obligan a realizar ciertas operaciones de alguna forma y que tiene consecuencias tributarias que le siguen. Y eso explica que no sea la principal motivación, la tributaria. Entonces, es una explicación objetiva. Un ejemplo, para aterrizarlo, por ejemplo, lo que estás diciendo tú. En los casos de la fusión de Argentum y Cuprum, ¿no? El regulador estableció que era obligatorio realizar la operación de esa manera. En consecuencia, lo que se producía respecto del goodwill en esa época era una consecuencia tributaria
que derivaba de la forma en que estuvieron obligados a realizar la operación. ¿Ok? A eso es lo que yo veo, eso es lo que yo entiendo que son razones jurídicas, por ejemplo, y entiendo que son razones económicas cuando están puestas de un punto de vista objetivo, y la razón para realizar ese negocio es la que yo hubiera tenido en términos económicos con cualquier tercero. Eso es la manera que yo creo que se debe interpretar. Entonces no están tan lejos tampoco estas reglas, ¿no? Eso es lo que, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. En todo caso, súper Súper. interesante la discusión, porque lo que aparenta el texto es un poco distinto de lo que al final se deduce del análisis de los comentarios y de, y de las interpretaciones que han habido de la OCDE. Sigue Astrid, por favor. Perdona Voy que a te haya seguir. interrumpido, pero creo que No, es está más súper entretenido mejor. que lo comentemos. Más entretenido y vamos Igual te agregando. queda muy poco tiempo, así que... Sí, ya, voy rápido. Bueno, está el concepto de beneficio, que también es un concepto que no se definió, pero que sí al menos hay consenso que se refiere a todos los beneficios, ya sea exención, reducción de tasa, incluso crédito, diferimiento, cualquier beneficio que establezca el convenio, ¿ya? Ahí les puse un par de preguntas por un tema de tiempo, pero igual se las planteo, porque básicamente puede ocurrir o puede alguien discutir cuál es el beneficio que tengo que mirar. Una reducción de tasa, por ejemplo, en una salida de intereses o en un pago de royalty, ¿cierto? En que el Estado fuente reduce, ¿cierto?, la tributación, pero puede ocurrir que el contribuyente finalmente, por el efecto de su sistema local, si lo vemos como overall, no tenga un beneficio. Entonces ahí hay una discusión si realmente se obtuvo o no, qué es lo que tengo que mirar, ¿ya? ¿Qué significa any arrangement or transaction? Es incluye la serie de transacciones, eso habría que destacarlo. Y también tenemos esta mención que hace la norma a directamente o indirectamente, ya, lo cual evidencia que el propósito, digamos, fue tener un lenguaje amplio, y el ejemplo que da ahí, que tanto dan las dos, el comentario al artículo 29 y el informe final de la acción 6, es qué pasa cuando yo transfiero un préstamo ya a una subsidiaria que está beneficiada con un convenio, y por lo tanto el pago de los intereses va a estar beneficiado con el convenio. La interpretación ahí es que se trataría de un beneficio obtenido indirectamente, ¿ya? Y también estaría alcanzado por la PPT, ¿ya? Y esto que es sin duda lo más discutido de la norma, ya pasamos al elemento objetivo, ya que básicamente establece que no lo dice así, pero esa va a ser la conclusión, que una vez que la autoridad tributaria establece que es razonable concluir, ¿cierto? Veíamos que este estándar podía ser considerado bajo, ¿ya? Comparado con esto, el contribuyente aún podía acreditar, ¿cierto? Aún puede acreditar que el otorgamiento del beneficio en esta circunstancia está de acuerdo con el objeto y propósito del convenio, ¿ya? Este objeto y propósito que ya he insistido hartas veces, que la misma Convención de Viena nos dice que se puede buscar en el preámbulo, y en ese preámbulo solamente cubriría las figuras de elusión y evasión. Por lo tanto, ahí entra muchas consecuencias, porque en función de eso también yo puedo decir que si tengo razones económicas válidas, aun cuando haya un propósito tributario para la transacción, podría argumentar, ¿cierto?, que ahí la PPT no es aplicable en razón de esta vinculación, ¿ya? Pero básicamente acá el aspecto está como regla de exclusión, digamos, en que una vez que la autoridad tributaria, ¿cierto?, hace, digamos, esta evaluación, o sea, dice que es razonable concluir, ¿cierto?, que hay una figura de abuso del convenio, el contribuyente, que sería el que tiene la carga de la prueba. Esto hay posiciones que buscan una interpretación, que dicen que en realidad habría un balance, pero la posición mayoritaria sostiene y la critica, ¿cierto? Y también entran temas de constitucionalidad local, ya critican, digamos, que acá la carga de la prueba es del contribuyente, ¿ya? Por lo tanto, es el contribuyente el que tiene que establecer, ¿cierto?, que
el beneficio obtenido, ¿cierto?, está de acuerdo con el objeto y propósito del convenio, ¿ya? El ejemplo que se da ahí es de una transacción que está de acuerdo con el objeto y propósito del convenio, es el de un contribuyente que tiene una participación, no sé, pues inferior al 20%, por ejemplo, y para acogerse a los beneficios del convenio adquiere una participación mayor para acogerse a las tasas reducidas. Y ahí, ahí es un ejemplo, pero bueno, obviamente hay que analizarlo caso a caso para establecer en qué caso se podría establecer, ¿cierto?, que una transacción es consistente con el propósito y objetivo del convenio. Y otro tema que, para cerrar, y ahí quería dejar planteado un tema que me parece interesante como para dejarlo abierto. El efecto de la PPT, bueno, efectivamente se limita, ¿cierto?, a obtener los beneficios del convenio, pero hay una discusión porque cuando hablamos de abuso de convenio, la doctrina hace una distinción en lo que es el treaty shopping, ¿cierto?, y lo que es el rule shopping, ¿ya? En algunos, particularmente en otras jurisdicciones, hay un gran incentivo por el tema de a veces calificar una renta como una renta ordinaria, por ejemplo, un dividendo o una ganancia de capital, ¿ya? Entonces, lo que se pregunta los expertos, digamos, es qué pasa si, por ejemplo, efectivamente hay un problema de calificación, entonces hay un tema del rule shopping, ¿cierto? Yo trato de calificar la renta de una manera y realizo la transacción de manera de entrar en un artículo específico del convenio que es más beneficioso que otro, y se establece, digamos, se aplica la PPT y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el efecto? No puedo beneficiarme de ningún, o sea, no se me puede otorgar ningún beneficio del convenio, o podría igualmente obtener el beneficio de la otra disposición que básicamente evité su aplicación, ¿ya? Ese es un tema. Y el otro tema que quería dejar planteado es, siempre me ha parecido particular la forma en que está redactado, por ejemplo, el uso del crédito total en nuestra ley interna, porque supuestamente la PPT solo aplica para casos de abuso de convenio, ¿ya? Lo que sí hay harto, y particularmente en los comentarios al artículo 1, es la relación entre la norma antielusiva o antiabusiva local con las normas antiabusivas de los tratados. Y en general se establece que no hay conflicto, y bueno, los comentarios del artículo 1 se refieren bastante a ese punto. Pero supuestamente la PPT es para un caso de abuso de convenio, ¿ya? Solamente dejo planteado porque la norma del artículo 63, debido a una modificación que hizo la ley 20.899, la aplicación del crédito total es una norma local, ¿ya? Que aplica cuando el accionista, ¿cierto?, es residente, ¿ya?, de un país con el cual Chile tiene un convenio de doble tributación, pero exige la norma que sea beneficiario del convenio. Entonces, ahí se da, yo creo, como un mix, porque sin perjuicio que es una norma local, y yo, por lo tanto, para determinar si hay abuso de una norma local, tengo que aplicar la norma antielusiva local, ¿ya? Ahora, según Francisco me va a decir, yo puedo aplicar la norma local para decir que hay un abuso de convenio, pero es que acá es al revés. Entonces, yo lo veo al revés. El tema es, ¿qué pasa? O sea, cuando yo atiendo a que la norma me dice tengo que ser, ¿cierto?, beneficiario, o sea, el accionista tiene que ser beneficiario de un convenio de doble tributación, para esos efectos finalmente yo podría terminar aplicando o la LOB o una PPT. Hay otra discusión ahí, si el concepto Astrid, te tengo, súper interesante, pero tengo que pasar ahora a... Te lo agradezco mucho, yo creo que levantaste varios de los puntos de interpretación y de la estructura de la norma que ahora nos va a comentar un poco también Gonzalo Sufiotti, que va a hablar justamente de los temas más discutibles de interpretación. Gonzalo, para los que no lo conocen, es abogado de la Universidad de Chile, también tiene un máster en Taxation del London School of Economics, un LLM avanzado en la Universidad de Leiden en tributación internacional, y ahora es miembro del Grupo de Impuestos Internacionales de una empresa multinacional basada en Holanda. Así que, Gonzalo, todo tuyo. Hola, ¿qué tal, Alex? Hola. Bueno, primero, saludo a todos los que se conectaron a la charla. Buenos días a todos los que están allá en Chile. Y un saludo cordial a todos los panelistas que se conectaron, que están participando en esta discusión. Así que
Saludos para ustedes también. Voy a compartir mi presentación. También preparé una presentación. Tú me dices si es que se puede ver la presentación. ¿La puedes ver, Alex? Se ve, ahí está perfecto. Ya, perfecto. Entonces, voy a partir sin más preámbulos porque hay varios temas que me gustaría tocar y el tema que me toca analizar hoy día son los beneficios, los desafíos interpretativos de esta norma. Y vamos a ver que hay varios. Astrid expuso ciertos temas y probablemente en algunos podemos tener incluso diferencias interpretativas, y eso es producto de que esta norma es nueva y que probablemente va a generar mucha discusión. Entonces voy a avanzar acá. Antes, un poco la agenda. Voy a hablar un poco del contexto de la norma. En segundo lugar, de la influencia del contexto en la interpretación. A propósito de esto, me gustaría hablar del rol de la sustancia económica en la interpretación del Principal Purpose Test y en particular del elemento subjetivo. Luego voy a hablar de la relevancia del elemento objetivo en la interpretación. En el punto 3 me gustaría hablar de la interacción entre el Principal Purpose Test y los mecanismos específicos ante elusión, en particular con respecto a la LOB. El 4 aborda los riesgos interpretativos en relación al Principal Purpose Test, y el 5 los desafíos que surgen a partir de estos riesgos, ¿cierto? Entonces, un poco partiendo del contexto, como ya explicó Alex, el contexto de esta norma se circunscribe al Plan de Acción BEPS del año 2013. El año 2015 la OSD dicta o emite 15 reportes que se estructuran en base a 3 pilares. Uno es coherencia, sustancia, y el otro es transparencia. Básicamente el tema que nos convoca hoy se circunscribe en la acción 6, ¿cierto? Que es de abuso de convenios, y también en la acción 15, que es del EMALAI, que es este instrumento multilateral en virtud del cual los cambios propuestos por la acción 6 se incorporaron en los convenios que estaban vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia del EMALAI, ¿ya? Bueno, acá solo explicar que las acciones verdes son las que sugieren cambios a los convenios de doble tributación, mientras que las acciones grises sugieren cambios a o ciertas modificaciones a la legislación doméstica. En el caso de la acción 2 de mecanismos híbridos, también es una acción híbrida en el sentido de que hay recomendaciones para la ley doméstica y recomendaciones también para los convenios, y la acción 1 la destaco en un color distinto porque nadie sabe dónde va a terminar, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la importancia y la influencia del contexto en la interpretación? Como les comenté, la acción 6 se circunscribe en el pilar de sustancia dentro del plan de acción BEPS, y el plan de acción BEPS se basa en un principio fundamental que consiste en alinear la tributación con la generación de valor, ¿cierto? Ese es un principio que guía la interpretación del proyecto BEPS en general. Entonces, en base a esto uno podría concluir que una de los principios que debiera guiar la interpretación del PPT es precisamente, ¿cierto?, la distribución de potestad tributaria alineada con la generación de valor. O sea, los resultados a los cuales lleguen la aplicación del Principal Purpose Test debieran ser distribuir la potestad tributaria en línea con la generación de valor. Y luego hay otra conclusión que se puede derivar de este contexto, ¿cierto? Que el proyecto BEPS se presenta como un proyecto que tiene coherencia. Son 15 acciones destinadas a un propósito objetivo, que es básicamente eliminar la posibilidad de trasladar los beneficios fiscales y erodar la base fiscal de los países. Entonces, dentro de esta coherencia, lo que han propuesto algunos autores es que la acción 6 no se debiera interpretar de manera aislada, sino que en relación con otras acciones. Algunos han dicho que la acción 6 se tiene que interpretar, por ejemplo, en relación con la acción 5, pero yo me voy a enfocar en otra relación que es bastante interesante, que es la acción 6 con las acciones de precio de transferencia, la 8 a 10, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan las normas de precio de transferencia? Buscan asegurar que los precios de transferencia estén alineados con la generación de valor, ¿cierto? ¿Y esto cómo se logra? Las normas de precio de transferencia acuden a un análisis funcional, ¿cierto? Y como su nombre lo indica, el análisis funcional se basa en analizar
las funciones que se realizan, los activos que se utilizan y los riesgos que asumen las partes para determinar si el precio y las condiciones en una transacción relacionada son consistentes con los precios y las condiciones que acordarían dos partes independientes en el mercado. ¿Por qué es importante este análisis funcional en el contexto del Principal Purpose Test? En mi opinión, al menos, es porque si tenemos un caso en que hay un residente invocando los beneficios del convenio y uno realiza este análisis funcional y determina que ese residente realiza funciones relevantes, utiliza activos y asume riesgos relevantes, lo más probable es que ese análisis me lleve a que el Principal Purpose Test no aplique, porque ese análisis probablemente me va a llevar a que la parte que estoy testeando realiza un negocio sustantivo, ¿cierto? Por el contrario, si en virtud de este análisis funcional yo concluyo que la parte que está invocando los beneficios no realiza funciones, no tiene activos y no asume riesgo, lo más probable es que el Principal Purpose Test me guíe a denegar esos beneficios, ¿cierto? Entonces, uno podría hablar de este análisis de funciones, activos y riesgos, análisis PAR, como un indicio de que existe una actividad económica real. Y acá les cito solamente un párrafo de uno de los casos que aborda los comentarios del artículo 29, donde uno puede ver que el lenguaje que utilizan estos casos es precisamente un lenguaje que uno podría decir está totalmente pedido prestado de las acciones 8 a 10. O sea, acá es una situación en que hay servicios intragrupo, en que quien presta los servicios realiza funciones relevantes, utiliza activos reales y asume riesgos reales, y en ese caso la OECD concluye que el Principal Purpose Test no resulta aplicable. Claramente el lenguaje se puede linkear a las acciones 8 y 10, ¿cierto? En virtud de esto se llega a una conclusión, que es que los beneficios en general no deben denegarse en la medida de que una transacción o acuerdo esté predominante e indisolublemente vinculado a una actividad comercial principal. Este concepto de actividad comercial principal, obviamente el análisis FAR va a ser útil en determinar si es que existe o no una actividad comercial principal, porque en base al análisis de funciones, activos y riesgos puedo llegar a la conclusión de si hay o no una actividad real, ¿cierto? La pregunta que surge, no obstante, como estamos hablando de funciones, activos y riesgos, y esto se relaciona con la sustancia de las transacciones, la sustancia económica, es si el Principal Purpose Test es un test meramente de sustancia económica. Y acá, permiso. Y acá, mi opinión es que no es un test de mera sustancia económica el Principal Purpose Test. Porque en algunos casos, bueno, si fuera un test de sustancia económica meramente, uno podría tener casi que un listado, ¿cierto? Un checklist en que yo digo, esta sociedad tiene trabajadores, tiene activos, asume algún riesgo, ok, el Principal Purpose Test pasa. Pero mi opinión es que no es así, porque hay casos que pueden ser un poco grises, en que, habiendo poca sustancia, procede a otorgar los beneficios del convenio, vale decir la PPT no opera, y hay casos, por el contrario, en que existiendo mayor sustancia o una sustancia relevante, los beneficios podrían ser cuestionados. Déjenme mostrarle acá un ejemplo. El ejemplo es del párrafo 187. Acá hay una sociedad, que es la sociedad R, que tiene una subsidiaria en el estado T, ¿cierto? Y que tiene otra subsidiaria en el estado S. El estado S, bajo su ley doméstica, grava los pagos de regalías con un 30%, ¿ya? En este caso es obviamente simplificado, porque la sociedad R también tiene otras, digamos, 10 subsidiarias con las cuales realiza exactamente la misma operación que ahora voy a explicar. En este caso, este es un grupo dedicado a la generación de desarrollos tecnológicos, y en consecuencia T desarrolla una propiedad intelectual en esta materia, y luego lo que hace T es que se la licencia esta propiedad intelectual a la sociedad R, ¿ya? Luego la sociedad R a su vez sublicencia esta propiedad intelectual a la sociedad S, ¿cierto? S paga una regalía a R por la sublicencia, mientras que R a su vez paga una regalía a la compañía T por la licencia original que se otorga, ¿cierto? El panorama en cuanto a los convenios, producto de esta operación, la sociedad R obtiene un margen reducido, ¿cierto? Porque si bien recibe una regalía, tiene que pagar una regalía, y lo que tiene solamente es un spread, la sociedad R. En cuanto a los convenios aplicables, la situación es que existe un convenio entre R y T, existe un convenio entre R y S, pero no hay convenio entre el país T y S. Lo que quiere decir que si la licencia se otorgara directamente por T a S, el Estado S podría gravar y aplicar el 30% bajo su ley doméstica.
pero por la vía de licenciarle a R y sublicenciar de R a S, voy a tener 0 withholding tax en el país S, porque asumimos que estos convenios se basan en el modelo OCDE del 2017, entonces 0% en la regalía en ese, y luego R paga la regalía por la licencia con 0% también. Entonces, tenemos una transacción en que se podría haber grabado con 30%, pero se termina grabando con 0. Y acá lo curioso es cuáles son las conclusiones a que llega la OCDE, y es básicamente que corresponde otorgar los beneficios de los convenios en este contexto, dado que R se ajusta a la organización estándar y al comportamiento del grupo en la forma en que opera, en el otorgamiento de licencias y sublicencias. Y a su vez, en segundo lugar, esta estructura es empleada también con otras entidades, que son las que yo dije no están incluidas en este dibujo, ¿cierto? Y se emplean con otras filiales y en contextos de aplicación de convenios que pueden ser incluso más beneficiosos, ¿ya? Vale decir que, por ejemplo, en este caso, si existiera un convenio entre T y S, que también ofrece 0, el grupo operaría de la misma forma, vale decir, este otorgaría la licencia R y R otorgaría la licencia S. O sea, siempre opera de esta manera. Entonces, lo que concluye la OECD es que en este caso corresponde otorgar los beneficios porque se ajusta a la organización comercial estándar del grupo. Lo que acá voy y lo relaciono con el análisis de sustancia es que es una entidad de margen reducido, lo que revela bajo la normativa de precio de transferencia que esta sociedad tiene una sustancia reducida, probablemente una sustancia débil. Si es que uno se atreviera a hacer un análisis de propiedad intelectual, el análisis DEMPE, en materia de precio de transferencia, diría que solo probablemente la actividad relativa a protección de la propiedad intelectual, la P de DEMPE, está radicada en esta entidad y por eso se justifica el margen reducido. Pero este es un caso, como les digo, que la sustancia puede ser poca o mínima y no obstante eso, igualmente se otorgan los beneficios del convenio porque los hechos revelan que el objetivo de operar de esta manera es un objetivo que dice relación con la organización comercial estándar del grupo. Por otra parte, podemos tener este otro caso, para aterrizarlo más al caso chileno. Tenemos una compañía en Luxemburgo que tiene una inversión en España y que esa compañía española invierte en Chile. Supongamos que el año 1, la compañía española no tiene ningún activo, no tiene funciones, ni tiene ni riesgo significativo. Supongamos que en diciembre del año 5 se dota a la compañía española de funciones, activos y riesgos. Se arrienda una oficina, se contrata un personal, lo que sea. Y supongamos que el año 6 España decide vender Chile. Bueno, la pregunta que uno se hace ahí es si corresponde, porque obviamente España va a querer invocar la tasa reducida del 16%. Entonces, la pregunta que uno puede hacer es, ¿Chile debiera otorgar los beneficios bajo el convenio con España, la tasa reducida? Y eso se relaciona con otra pregunta, que es la pregunta siguiente. ¿Es genuina la sustancia que se incorpora en España el año 5? Y ahí surge el concepto que se lo escuché hace unos días a un socio de un estudio multinacional que dice, se refirió al concepto de sustancia artificial. Y él se refiere a los casos en que se incorpora sustancia en forma previa a la celebración de una transacción. Eventualmente esto podría ser cuestionado, ¿cierto? Entonces, ahí uno debiera preguntarse, para determinar si esta sustancia es genuina, uno debiera preguntarse si es que era un hecho conocido el año 5 de que el año 6 se iba a vender la entidad, por ejemplo, existía algún tipo de oferta. Hay que hacerse preguntas en torno a esta sustancia, porque en este caso, a diferencia del anterior, en este caso puede ser un caso que haya sustancia relevante y que no obstante haber sustancia relevante, pueda ser cuestionado bajo el Principal Purpose Test. La conclusión es que la sustancia económica sin duda es un elemento fundamental en el análisis del Principal Purpose Test, porque de esta manera, con la sustancia económica, voy a lograr desvirtuar el elemento subjetivo, o sea, voy a lograr demostrar de que el propósito de la transacción no fue meramente tributario, ¿cierto? Pero el Principal Purpose Test no es meramente un test de sustancia económica, porque hay casos con poca sustancia en que correspondería otorgar los beneficios y hay casos con mucha sustancia en que eventualmente se pueden denegar. Ahora me voy a referir al elemento objetivo que ya lo mencionó Astrid. Y supongamos nuevamente esta estructura, pero esta estructura ahora un poco modificada. En el sentido de que se constituye una estructura, el año 1, una estructura con sustancia económica. Vale decir, España tiene un directorio, ese directorio, en la compañía española tiene un directorio, ese directorio sesiona en España, los directores en su mayoría son españoles,
ese directorio decide sobre la expansión o la reducción de la inversión en Chile, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero además de eso se establece, ¿cierto?, que uno de los propósitos principales para esta estructura fue aprovecharse del 16% del convenio, porque si es que vendía a Luxemburgo era 35%. Entonces, tenemos que una entidad con sustancia económica y tenemos que hay otro propósito de la transacción, que es el obtener el beneficio del convenio. La pregunta es si esta estructura defrauda el objetivo y propósito del artículo 13, número 4, letra B, en relación con el número 11 del protocolo del convenio, ¿cierto? Y para eso me gustaría acá, nos vamos a referir a esto que está destacado acá en verde, ¿cierto? Que se determine que el beneficio es conforme al objeto y propósito. Y acá cómo opera el elemento objetivo, que ya lo mencionó Astrid un poco, lo explica el comentario 170, ¿cierto? Que la última parte del apartado permite a la persona que se le deniega el beneficio la posibilidad de demostrar, que la obtención del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y los propósitos de las disposiciones pertinentes de este convenio. O sea, se le otorga la posibilidad de desvirtuar de una manera el elemento subjetivo. Entonces acá, primero me voy a referir a un caso, que es el caso que también menciona Astrid, de la participación en una sociedad, y que se refiere en este caso los comentarios al elemento objetivo. Este es un caso en que la compañía R tiene un 24% en la compañía S. El país S graba los dividendos con un 25%, ¿cierto? Y esta estructura se mantiene durante los años 1 a 5. El año 6 entra en vigencia el convenio entre R y S, ¿cierto? Y el convenio R y S establece una disposición equivalente a la del modelo OCDE en el artículo 10, número 2, letra A. Vale decir, una tasa reducida del 5% en la medida de que R tenga al menos un 25% en la entidad S, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Que el año 6, la entidad R adquiere el 25%, o sea, adquiere un 1%, y está claro que el objeto principal fue obtener la tasa reducida del artículo 10, número 2, letra A, ¿cierto? Entonces, acá hay un hecho de la causa, que en el año 6 existe un propósito único con esta transacción, que es el obtener este beneficio del convenio. La pregunta acá es si la obtención de ese beneficio es conforme con el objeto y propósito de la disposición, ¿cierto? Y lo que concluye acá la OSDE es que aun cuando uno de los propósitos principales es claramente obtener el beneficio del artículo 10, número 2, letra A, el Principal Purpose Test no aplicaría porque el otorgamiento de esos beneficios en estas circunstancias es conforme con el objeto y propósito de la norma, ¿cierto? Y señala después que esta explicación es bastante interesante, que el párrafo establece un umbral arbitrario, ¿cierto? Que es el 25% para determinar que los accionistas tienen derecho a la tasa rebajada. Acá no se lee. ¿Lo siguen viendo? Ahí está. Para determinar que tienen derecho a la tasa rebajada, se establece un umbral de 25%, ¿cierto? Entonces, en la medida que se tenga ese 25%, corresponde otorgarle los beneficios a un residente del otro estado contratante, en la medida que la adquisición del 1% adicional haya sido genuino. Y destaco acá la palabra genuino, porque podría ser no genuina la adquisición de ese 1%. Asumamos, por ejemplo, que el año 6 la sociedad R adquiere ese 1% adicional, le distribuyen un dividendo afecto a la tasa de 5, y después de la distribución de dividendo vuelve a vender ese 1%. En ese caso, claramente la adquisición del 1% no sería genuina y procedería a la aplicación del Principal Purpose Test, pero en este caso, hablando de una adquisición genuina, aun cuando el propósito sea obtener el beneficio del convenio, el Principal Purpose Test no aplica para denegar los beneficios, ya que el otorgamiento del beneficio es conforme al objeto y los propósitos del convenio. Acá voy a referir brevemente a este caso, que es el caso Alta Energy, un caso canadiense. ¿Y por qué me refiero a él? Es porque... Gonzalo, sí, sí. Que Francisco Safi quiere hacer un comentario, si le damos la Ya. palabra para... A ver, Perfecto, perfecto. prepárate. Sí, con respecto al caso anterior, vale. prepárate. No, yo quiero solo darle las gracias a Gonzalo por la presentación, que me parece súper interesante y que, al igual que la de Astrid, me parece que suben mucho el nivel de la discusión, lo que es súper bueno para efectos de este seminario. Y yo quería ir, a propósito de este rol que me pidió Gonzalo que hiciera al principio, como de ir haciendo links con la cláusula chilena, a mí me gustaría ir atrás en tu presentación
¿Ya? Me demoré en levantar la mano para interrumpirte, pero pensé que después iba a pasar No, la no, lista, no, no te así que preocupes. prefiero Espérate. interrumpirte. Aquí, Ya. no, el anterior, perdón, la que sigue. Cuando estábamos hablando, exactamente, cuando estábamos hablando acá de lo que también la doctrina llama step transactions, ¿no? Sí. Porque acá en algún momento tú dejaste pasar la idea del step transaction en el sentido que si yo al año 1, al año 5, al año lo que sea voy cumpliendo, pero después se demuestra que la finalidad se cumplía de la estructura, como esto que, perdón que yo lo ponga en estos términos, no quiero ofender a nadie ni nada, pero una de las cosas que a mí me enseñaron cuando tenía 22 años, 23 años y era tributarista en algunos lados, sigo siendo tributarista, pero cuando trabajaba ahí me decían como, mira, mientras más años pasen, más piola, ¿sí? Esa era la Ajá, forma que hacían las cosas hace 10, 12 años atrás. Entonces, ajá, mientras ajá. más paso, ya, esto es lo que el Step Transaction te muestra y lo que está en la cláusula general de antilusión chilena está en este Step Transaction es cuando dice que los efectos relevantes son los efectos tributarios, no los efectos civiles. Esa era una Ajá. discusión vieja que se dio en el 2014 y de hecho si ustedes leen las dos normas transitorias que hubo en el 2014, la norma transitoria original de la 20.000, ya se me olvidaron los nombres, 20.210 o la 20.180, ya bueno, ya, la de la 2014 y la reforma del 2016, si ustedes se fijan, después sale una norma interpretativa de la norma transitoria de la vigencia de la cláusula de antilusión original, y en ambas las redacciones vienen enrevesadas, porque hubo mucha Ujú, negociación detrás de esas redacciones, pero en ambos casos lo que se buscó resguardar era que los step transactions pudieran ser analizados desde el punto de vista de la cláusula general de antilusión chilena, y eso tiene consecuencias importantes en la prescripción, que yo creo que también sería interesante discutirlo respecto al Principal Purpose Test, y ahí era donde te dejaba la pregunta yo a ti, cuál sí. era tu versión de la prescripción en estos casos. Pero quería hacer notar que esto está en la chilena y por eso estaba toda esa discusión antigua, si es que se trataba de los efectos civiles o los efectos tributarios, porque aquí los efectos tributarios son los relevantes, ojo con eso, porque Ujú, la estructura y tiene esos efectos civiles en el tiempo. sí. Y después más adelante, si vas a tu presentación un poco más adelante, yo también quería decir que la forma en que al menos se estructuró la cláusula general de antilusión original y mi interpretación histórica sobre eso también es que no se trata de un fondo económico sobre forma jurídica, simplemente. Por las mismas Ujú, consecuencias que estás diciendo tú respecto de la aplicación de los convenios, por ejemplo, esta adquisición del 25% en tu ejemplo, el que tenías un poco más adelante, yo también creo que ujú, es perfectamente factible entender que la cláusula general de antilusión chilena lo entiende de la misma manera, por la estructura. Porque eso es ujú. lo que está mirando en términos objetivos, de si se cumple o no el propósito del legislador o el propósito de la Exacto. norma jurídica. Y en ese sentido, yo diría que es bien importante darse cuenta que el solo hecho de tener una cláusula general antilusión o el solo hecho, a mi juicio, de tener un Principal Purpose Test en los términos en que está estructurado, es una negación de la sola idea de que lo que prima es la sustancia económica por sí sola Ujú. por Sí, el sí, hecho sí. de que está estructurado en términos jurídicos tales que está positivado con una cierta estructura. Por eso yo hablo de la cláusula general antilusión y no de una norma antilusión o no de un principio antilusión. Esos eran solo los comentarios que quería hacer. Sí, no, gracias por los comentarios, Francisco. Muchas Sí, Francisco y bueno, Gonzalo, efectivamente, necesitamos claro, que no es termines. la conclusión es Porque tengo efectivamente que... ¿Ah? necesitamos que te apures porque estamos con el tiempo encima. Ya, voy entonces, voy Perdón. avanzando. Ya, le iba a mencionar acá el caso Alta Energy, que es un caso canadiense que se dicta, la sentencia es bien reciente, se dicta una vez que está vigente todos los principios BEPS, etcétera, ya son archiconocidos. Bueno, en términos bien breves, el año 2011, Alta Canadá adquiere tierras y se le otorga un derecho a extraer recursos naturales. Bajo la norma canadiense, la venta de esta sociedad hubiese sido gravable en Canadá y bajo el convenio con Estados Unidos también era gravable en Canadá. El año 2012 se hace una supuesta reorganización en que el 100% de Alta Canadá se vende a una compañía del grupo en Luxemburgo. Lo curioso acá es que se llega a un acuerdo con la autoridad tributaria en que se considera como valor de mercado el costo de esa acción, entonces no se genera ninguna ganancia. Y el argumento fue que esto obedecía a una reorganización del grupo. Ahora con esta venta, el convenio que pasa a aplicar es el convenio Luxemburgo-Canadá, ¿cierto? Y bajo el convenio Luxemburgo-Canadá, eh, la venta deja de ser tributable en Canadá y pasa a ser tributable exclusivamente en Luxemburgo, ¿ya? Año 2013 se vende la participación a Chevron y se genera una ganancia tributaria de aproximadamente $300 millones.
Alta Luxco invoca los beneficios del convenio Luxemburgo-Canadá, que bajo el artículo 13 número 4, que acá está citado, le da potestad exclusiva a Luxemburgo, ¿cierto? Bueno, y obviamente la autoridad tributaria aplicó la GAR doméstica, ¿ya? ¿Por qué cito este caso? Porque la GAR doméstica canadiense se dice que tiene mucha similitud con el Principal Purpose Test, en el sentido de que tiene un elemento subjetivo y un elemento objetivo que lo puede desvirtuar. Entonces, el fallo del tribunal de primera instancia es bien interesante, porque deja establecido como primer hecho que la reestructuración tuvo por objetivo aprovecharse el beneficio del convenio. O sea, eso se va de la discusión. Entonces, el objetivo, después el fallo se centra en determinar cuál es el objeto de la norma. Y acá es interesante, porque el tribunal concluye que el artículo 13.4 refleja el resultado de una negociación entre Canadá y Luxemburgo, en virtud del cual los países renuncian a gravar las ganancias sobre ciertos bienes para estimular la inversión extranjera. O sea, en la búsqueda de ese propósito de la norma, atiende al propósito de los estados contratantes, ¿cierto? Y dice que dentro de ese marco, de esa negociación, se considera que la venta de Alta Canadá no es abusiva dentro del contexto del 13.4. Este fallo lo confirma la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones dice, mire, acá el argumento de la autoridad tributaria es que supuestamente el artículo 13.4 en relación con el 4 del convenio exigiría una vinculación más sustantiva con Luxemburgo. Y en este caso no se da esa vinculación sustantiva. Lo que dice que en el fondo la autoridad tributaria sostiene que deben existir ciertos vínculos comerciales o económicos especiales con Luxemburgo. Y bueno, la Corte le responde, lo siento, pero esas condiciones no están en el artículo 13.4, y si uno va al artículo 4 número 1 tampoco lo menciona. O sea, lo único que dice es que estos se otorgan a los residentes. Residente, de acuerdo al artículo 4 número 1, es algo que define Luxemburgo, y Luxemburgo considera esta entidad como residente. Y luego la Corte Suprema el año 2021 confirmó este fallo. Y acá es bien interesante porque dice el espíritu y propósito del artículo 1 y 4 de otorgar beneficios a todos los que sean residentes en la medida que estén sujetos a responsabilidad tributaria ilimitada en ese país. La ley nacional de Luxemburgo es consistente con esa norma internacional de tratar a todas las corporaciones como residentes en la medida que tengan su sede legal o dirección central. Y bueno, y si las partes del convenio hubiesen querido tener una intención de desviarse de esto, lo hubiesen hecho. Entonces, la mayoría concluye que el espíritu de los artículos 1 y 4 es reservar los beneficios del tratado, no es reservar los beneficios del tratado a quienes tengan conexiones suficientes con Luxemburgo, sino que a quienes califiquen como residentes. Bueno, y esto lleva a preguntarse si es que el plan BEPS cambió algo con respecto a la residencia en los convenios. Y la respuesta es que la residencia sigue siendo una condición fundamental para acceder a los beneficios de los convenios. La residencia implica que una sociedad incorporada en un país, en principio, puede acceder a los beneficios del convenio en la medida que esté sujeta a tributación ilimitada. Y la opinión predominante es que esta tributación ilimitada ni siquiera es tributación efectiva, porque yo puedo incorporar una sociedad en un país que tenga participation exemption, y esa sociedad recibe dividendos que no tributan efectivamente, pero en teoría esa sociedad está sujeta a responsabilidad ilimitada, ¿cierto? ¿Cambia esto con el plan BEPS? La respuesta es no, porque el artículo 4.1 no se modifica en ningún aspecto. La LOB, uno podría decir sí, lo hace más difícil, pero la LOB no está en todos los convenios, ¿cierto? Entonces los convenios en que está, específicamente, claro, podría dar alguna solución, pero no todas las soluciones, ¿cierto? La Principal Purpose Test es más dudoso, porque acá si es que uno atiende a lo que dijo el plan de acción en el capítulo 2 señala expresamente que las acciones no están destinadas a cambiar los estándares internacionales sobre los cuales se aplica la distribución de potestad impositiva respecto a ingresos transfronterizos. O sea, no cambia la disposición de que la tributación se aplica en la residencia y tributación limitada en la fuente. Eso no se cambia por el proyecto BEPS. ¿Podrían haber llegado a una solución alternativa al proyecto BEPS? Sí. Algunos plantean que el test de residencia podría resolverse en base al test de establecimiento permanente, ¿cierto? Que es un test más sustantivo que atiende a la actividad de una empresa en un estado contratante. Pero no se hizo. Y acá un poco uno podría reflexionar por qué no se hizo. Probablemente porque los países que tienen más poder en esto son países predominantemente de residencia, ¿cierto? Entonces, vuelta al caso inicial. Es contrario al propósito y al objeto esta transacción en la medida que tenga sustancia económica, ¿cierto? Aunque uno de los objetos haya sido aprovecharse el convenio, mi humilde opinión es que no. Y si es que uno analiza acá el artículo 13, se da cuenta que el 13 se aplica a una ganancia a un residente de un estado contratante. El artículo 13 ni siquiera introduce un elemento de beneficiario efectivo, que las partes perfectamente podrían haberlo introducido, ¿cierto? Y por el contrario, el párrafo 11 del protocolo parece agregar dos requisitos objetivos para que se otorguen. O sea, previó potenciales comportamientos abusivos, que uno era
evitemos las transacciones de un día para otro, con este plazo de tenencia de los 12 meses, y evitemos la especulación, o sea, no quiero que sean enajenantes habituales de acciones. Entonces, la norma, en cierto modo, lo previó. En consecuencia, mi opinión es que una estructura así no debiera traicionar el propósito de la norma. Gonzalo, muchas ¿Sí? gracias. Muchas Sí. gracias. Manuel Alcalde Ya. nos va a hablar precisamente y un poco más del tema de qué pasa con las sociedades holding frente al Principal Purpose Test, que yo le agregaría a tu análisis y se lo planteo a Manuel para que también lo desarrolle, que cuando Chile negocia tratados con España, por ejemplo, sabe perfectamente que España tiene un régimen EDVE que considera residente en España y es parte de los antecedentes que Chile tuvo en consideración al negociar el tratado. Por lo tanto, nuevamente, un poco apoyando un poco tu interpretación, el tema de la holding es justamente el tema y el que va a ver Manuel, donde donde el Principal Purpose Test y la interpretación que se haga de él cobra más relevancia. Entonces, Manuel, te dejo a ti para que nos des tu opinión y nos cuentes un poco más sobre la aplicación práctica en ese caso. Perfecto. Aprovecho de saludar a todos los expositores y a quienes hoy día nos siguen a esta Oye, se me hora. olvidó Manuel, se me olvidó presentarte, el abogado de la Universidad Católica, el único del panel, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, LLM en Tributación Internacional de NYU y socio de Kerry Compañía. Ahora sí. Gracias. A ver, voy a tratar de ser breve en beneficio del tiempo. Denme un segundo para poder compartir pantalla. A ver, me gustaría quizás, Alex, para situarnos un poquito en el contexto, y creo que es relevante también para el análisis de la PPT en la estructura holding, la estructura, los pilares en los cuales versan la norma antiabuso en los convenios, 4 conceptos en que la interacción entre ellos es importante para efecto de determinar la procedencia y improcedencia de los beneficios que se mantienen, y algunos de ellos tienen larga historia a nivel de el reconocimiento en los convenios de la tributación internacional. Y me refiero al test de residencia, que ha ido evolucionando y fortaleciéndose en el tiempo. Me refiero al test del beneficiario efectivo, 2 elementos presentes desde probablemente en sus inicios en los convenios, y luego más recientemente a partir del plan BEPS, los test específicos de limitación de beneficios, quizás como una norma especial antielusión dentro del convenio, y un test del propósito principal ampliado, ya como una norma general antielusión. Y respecto a la evolución, creo que es interesante ver en el contexto del análisis de testear una estructura holding cómo en el tiempo se ha ido incrementando la tendencia en elevar los elementos, los requisitos tanto de sustancia, elementos objetivos y subjetivos requeridos respecto a la estructura. Ya desde el año 77 se incorpora en los convenios el concepto de beneficiario efectivo, época en que también estaba incorporado el test de residencia. A partir de eso hemos visto una evolución en los reportes de sociedades instrumentales, por allá en el año 86, en el año 2002, ya se empieza a hablar de la restricción en la utilización de beneficios de convenio, hay fallos relevantes, como el fallo de Indofood, el mismo fallo de Alta Energy que comentaba Gonzalo, y ya en el año 2013 en adelante, con el desarrollo del proyecto BEPS y su reporte final en 2015, vemos ya un interés decidido, diría yo, a nivel internacional y particularmente en la OCDE, a establecer elementos adicionales a lo inicialmente considerado en materia de beneficiario efectivo y residencia, recogiendo, en mi opinión, en buena parte lo que era el desarrollo de la política de tributación internacional americana. Recordemos que el convenio o el modelo americano es distinto del modelo OCDE, y el modelo de Estados Unidos hace un buen tiempo ya reconocía las cláusulas de limitación de beneficios y también incorporaba normas de sustancia relevantes. Y aquí quizás, deteniendo un minuto en la discusión que tenían anteriormente, yo creo que le tendría menor aprehensión a las diferencias que se puedan producir entre lo que son normas generales de antielusión o normas domésticas
de las normas comprendidas en los convenios y en el desarrollo internacional que ha tenido tanto a nivel OCDE, a nivel de Naciones Unidas o desde el modelo americano, porque muchas veces ambas, si bien han ido de la mano, Francisco hablaba de la incorporación de la norma general antiilusión a nivel local en el año 2014, en forma posterior probablemente el reconocimiento ya de conceptos o normas antiilusión en los convenios. Tenemos infinidad de situaciones en que la norma general antiilusión a nivel doméstico es anterior a la inclusión en los convenios. Me recuerdo el caso de la India, en que la norma general antiilusión a nivel local viene de los años 60, en Estados Unidos desde a tiempo anterior a la inclusión en sus normas de convenios. Creo que la interacción de las normas domésticas con las normas internacionales tienen sentido y alcance muchas veces diversos por la idiosincrasia, el tipo de sistema legal, el tipo de derecho continental versus derecho civil. Creo que esa interacción es interesante de regular, pero no le tendría mayor, o sea, creo que es normal que nos encontremos con diferencias respecto a la interpretación a nivel doméstico versus lo que es la interpretación a nivel de convenio. De hecho, a propósito de la misma interpretación de esta norma que vamos a ver, del test de propósito principal, creo que uno de los desafíos hacia adelante, en forma posterior a haberse incorporado de manera general un test de propósito principal, como una norma general dentro de los convenios, es precisamente cómo la van a interpretar los distintos países que la han incorporado, ya sea a través de la firma del convenio multilateral del EMALAI, o a través de la incorporación de sus convenios bilaterales en forma posterior al 2017 o algunos casos anteriores a ella. Porque precisamente vemos, y ya vemos quizás el desarrollo en distintas jurisdicciones, que la aproximación a algunos de los conceptos de tributación internacional desde la perspectiva local es diversa. Por ejemplo, a nivel de la Comunidad Europea o la Unión Europea, la aproximación que tiene respecto a algunas consideraciones de la sustancia económica son desde luego distintas a las consideraciones que pueda tener o que tiene un país como Estados Unidos, que no forma parte del acuerdo multilateral. O respecto de jurisdicciones latinoamericanas, como puede ser el caso de Chile, como puede ser el caso de Colombia, como puede ser el caso de Perú, respecto de elevar o de ser más intensivos en la protección de la base tributaria, en esta interacción que nos comentaba Gonzalo, entre proteger la base en el país de la fuente y por lo tanto tratar de que el convenio sea lo más amplio posible en otorgar potestad tributaria a los países de la fuente, versus quizá un modelo OCDE puro y simple, en donde busca restringir en mayor medida la tributación en la fuente para otorgarle una potestad tributaria mayor al país de la residencia. Creo que todos estos son elementos de interacción que precisamente reflejan la complejidad de las normas de tributación internacional y operaciones transfronterizas, en donde los países deben encontrar un texto, un concepto de común aplicación a efectos de evitar estas diferencias interpretativas. Respecto a la cláusula del propósito principal, confeccionado y diseñada con una norma general antielusión, es relativamente reciente, a partir del 2017 y el proyecto BEPS. Todos los casos que hemos visto, los que nos describía Gonzalo, son casos anteriores a la aplicación del test de propósito principal como una norma general, y por lo tanto creo que va a ser interesante de qué manera va a ser aplicado este test de propósito principal en consideración a, uno, las diferencias interpretativas que puedan tener los países respecto de distintos elementos objetivos y subjetivos que componen la norma, respecto de situaciones como la que señalabas tú, Alex, y que tiene mucho que ver con el caso canadiense de Alta Energy, en donde las partes contratantes, las partes firmantes del convenio negocian determinadas condiciones específicas teniendo en consideración las reglas locales. Tú planteas, Alex, el caso del convenio entre Chile y España, en donde Chile firma y entra en las condiciones específicamente acordadas, teniendo en consideración y estando presente los regímenes locales de estructuras holding, como puede ser el régimen ENTE. Y en consideración a esa situación local, pacta determinadas condiciones respecto a la aplicación del convenio. Entonces la pregunta en esa situación concreta es, ¿podríamos
en forma unilateral interpretar el convenio de forma diversa a lo que podría interpretarlo nuestro país contraparte. ¿Cómo resolvemos esa controversia de convenios? Sabemos que los convenios tienen procedimientos de búsqueda de solución de controversia, ya sea a través de procedimientos de mutuo acuerdo. La cláusula del test de propósito principal tiene su propio procedimiento para efecto de consultarle al Estado solicitante la forma de resolver ese tipo de situaciones, pero creo que son situaciones que son aún un desafío respecto de la implementación y la aplicación específica de una cláusula de test de propósito principal. Lo mismo respecto a aquellas situaciones en que los países, en forma posterior al EMALAI, acuerden un convenio bilateral en que recojan total o parcialmente el test del propósito principal. Sabemos que es parte del estándar mínimo del EMALAI, pero las partes podrían agregar algunos elementos en virtud de su autonomía bilateral para negociar estos convenios. En esas situaciones, ¿a qué elementos interpretativos vamos a recurrir? No quiero volver sobre la discusión el carácter vinculante o no vinculante o de ley blanda que puedan tener los comentarios al modelo 2017 de la OCDE respecto a la interpretación a nivel local, pero creo que todos esos son elementos muy relevantes para que podamos poder definir efectivamente una estructura o la aplicación de un test en toda su dimensión respecto a un acuerdo bilateral entre dos países. Respecto a estructuras holding, no me voy a detener mayormente acá, pero pueden haber diversas razones para establecer una estructura de holding internacional. Desde luego pueden existir razones tributarias como razones económicas, corporativas, regulatorias, infinidad de situaciones, pero me referiré a una estructura holding como aquella situación, diría yo, más simple, en que existen tres jurisdicciones o países envueltos: un país de la fuente, en donde se encuentra una sociedad operativa; un país de residencia, en donde se encuentra el accionista o inversionista directo en la sociedad operativa; y luego un tercer país, llamémoslo, donde puedan estar inversionistas controladores de la estructura o bien inversionistas minoritarios. Respecto del test específico del propósito principal, no me voy a detener. Astrid nos hizo un análisis muy detallado. Sí creo que es importante, en mi visión, o creo que hay una relación intrínseca entre la modificación al preámbulo y el test propiamente tal incorporado en la cláusula de limitación de beneficios. Creo que ambos van directamente tomados de la mano. Respecto de los ejemplos, para ya entrar en análisis específico en la aplicación que ha hecho la OCDE en los comentarios del modelo del 2017, dos ejemplos que me parecen interesantes en situaciones en que evidentemente hay sustancia económica, pero vienen a hacerse cargo de una discusión que se da ya desde los inicios del proyecto BEPS y de la acción 6, respecto de si una consideración de naturaleza tributaria, es decir, que dentro de la toma de decisiones existan motivaciones tributarias, si por el solo hecho de existir esa motivación tributaria es suficiente para rechazar la aplicación de los beneficios del convenio, es decir, para no pasar el test del propósito principal. Mucho se ha discutido, por ejemplo, si dentro de esas razones para acceder a esa estructura de holding es un elemento relevante la existencia de una red de convenios para evitar la doble tributación, que sea extensa, que sea amplia, y que en definitiva genere un incentivo para recurrir en la elección de esa jurisdicción a un país con una red rica en convenios. Y aquí hay dos ejemplos que están en el párrafo 182 de los comentarios. Uno lo comentó Gonzalo, así que no me voy a referir mayormente a él, pero que se hacen cargo de situaciones donde la elección del vehículo o de la sociedad holding o del fondo de inversión tiene dentro de sus elementos la existencia de una red de convenios interesantes. En este caso en particular se trata de un vehículo de inversión colectivo, podría ser una sociedad de inversión, podría ser un fondo de inversión, en donde mantiene una parte significativa de su portafolio de inversiones en una serie de sociedades subsidiarias que se encuentran en países de la fuente, que tienen convenios para evitar la doble tributación con una serie de países. Por lo tanto, parte de la definición de este vehículo de inversión colectivo es si realizar o no, o incorporar o no a este vehículo de inversión colectivo en un país donde
puedan justamente aprovechar las tasas reducidas o las medidas para evitar la oleotributación a través de un sistema de crédito, a través de un sistema de exención, que hagan que sea más eficiente el retorno de esa inversión. En particular, el ejemplo de la OCDE habla de situaciones donde la aplicación del convenio reduce la tasa del impuesto adicional, del withholding tax sobre el dividendo, desde un 30 a un 10% en presencia de convenio. Es decir, analiza la situación de, o el contrafactual de una situación en donde con convenio el dividendo tributa a una tasa del 10% y sin convenio tributa a una tasa del 30%. Y la OCDE concluye en este ejemplo en que las decisiones del lugar de la inversión del vehículo, donde se considera dentro de sus elementos, no como su elemento principal, pero sí como uno de los elementos, y probablemente, agrego yo, relevante en la toma de esa decisión, la existencia de una red amplia de convenios, que es una situación legítima respecto de la estructura del contribuyente, en consideración a la existencia de elementos de sustancia. Se trata en este caso en particular de un vehículo colectivo de inversión, en donde a su vez tiene inversionista en el mismo país de residencia donde se encuentra incorporado el vehículo, en atención a que la decisión de inversión está radicada en diversas portafolios, en diversas jurisdicciones, donde no es exclusivamente la inversión en el activo subyacente el que accede al beneficio del convenio, y en consecuencia, en este ejemplo en particular, admite como una razón legítima, dentro de varias otras, de que el vehículo pueda ser incorporado en un país que acceda a una red de convenios amplia. Luego, el año 2017, está el oficio 166 del servicio, que me parece un oficio interesante de analizar, porque recordemos que en el caso de Chile, el test del propósito principal, al igual que en muchos países, está incorporado como una norma especial de antielusión, es decir, está vinculado a ciertos artículos específicos del convenio en forma anterior al año 2017. Es común ver en los convenios celebrados por Chile el año 2000 en adelante, de que tengamos un test del propósito principal, por ejemplo, asociado al artículo 10 respecto a la tributación de los dividendos, y es precisamente ante una consulta que se le hace el año 2017, justamente el año en que entraba en vigencia de la perspectiva local, la reforma del 2017, con el régimen parcialmente integrado respecto de inversionistas que se encontraban situados en un país sin convenio, cuyo régimen pasaba a ser completa y totalmente integrado, si es que el inversionista estaba en un país con convenio, en donde se le consulta impuestos internos respecto de un proceso de reorganización internacional que involucraba el redomicilio de una sociedad que controlaba una inversión en Chile, desde un país sin convenio, en este caso Holanda, a un país con convenio, como era el caso del Reino Unido. En el análisis que hace respecto a la operación impuestos internos, concluye dos elementos que creo que son relevantes. El primero de ellos admite el redomicilio, en esto un criterio que ha venido asentando en el tiempo, como uno de los procesos de reorganización empresarial, que en la medida que se cumplan ciertos requisitos puede ser ejecutado en forma neutra tributariamente desde la perspectiva local. Y en segundo lugar, respecto a la aplicación del convenio, señala de que debe ser analizado el cambio de jurisdicción en el contexto de las circunstancias que rodean a este proceso de reorganización. En particular, eleva el punto respecto de la oportunidad en la ejecución de esta reorganización. Al tratarse de una reorganización ejecutada el año 2017, que es justamente el año en que se produce el cambio legislativo en Chile, en donde la diferencia entre que el inversionista esté en un país con o sin convenio significa que su carga tributaria total puede ser del 35% o el 44,45%, todo esto bajo normas domésticas, es que impuestos internos levantan este oficio las aprehensiones o la importancia de analizar la operación en un contexto un poco más amplio respecto a la mera aplicación de una norma de reorganización empresarial, sino en consideración a la aplicación del test del propósito principal. Es decir, la motivación del cambio de domicilio es exclusivamente
para efectos de aprovechar una norma en particular del convenio. En este caso era un poco distinto, porque uno podría arguir de que más que para aprovechar una norma específica del convenio, podría tener relación con la aplicación de una norma de carácter doméstica, en la aplicación del sistema totalmente integrado o parcialmente integrado. En este oficio, Impuestos Internos simplemente, junto con reconocer el proceso de reorganización empresarial, correctamente, creo, agrega de que será relevante en una instancia de fiscalización analizar la operación en su contexto para determinar no solamente el cambio desde una jurisdicción a otra, sino elementos, por ejemplo, de sustancia económica. El caso en particular que se le consultaba era una sociedad que se trasladaba al Reino Unido, pero no solamente se trasladaba a la sociedad, se trasladaban sus sesiones de directorio, se trasladaban sus directorios que eran de nacionalidad británica, y se agregaban una serie de elementos de asunción de riesgo y de funciones en la sociedad del Reino Unido que agregaban ese elemento de sustancia. Respecto al desarrollo del elemento temporalidad y la oportunidad del cambio de domicilio, el oficio no desarrolla mayormente este elemento, pero sí esboza la relevancia de incorporar en el análisis no solamente elementos de sustancia económica, como un análisis objetivo, sino también elementos subjetivos y temporales, como dice relación respecto de la intencionalidad al momento de generar ese cambio de residencia. Y por último, para no extenderme más, algunas consideraciones en relación a la sustancia económica que se plantea anteriormente, que sin duda es uno de los elementos relevantes para el análisis del test del propósito principal. Y dentro de las consideraciones económicas, naturalmente será relevante considerar el modelo de negocio, la asunción de riesgo, el recurso humano, el acceso a mercados financieros competitivos, la profundidad de esos mercados de capitales, todos elementos muy relevantes, sin lugar a dudas, desde la perspectiva de un análisis corporativo, regulatorio, financiero, económico, pero también creo que en esto es relevante, y en mi opinión comparto lo que decía Gonzalo, de que el test del propósito principal, en su dimensión subjetiva y no puramente objetiva, va más allá de un simple test de sustancia. Creo que es representativo en el análisis de la estructura, por ejemplo, el análisis que esbozaba Impuestos Internos de su oficio respecto de la oportunidad en los cambios, que también está presente en el caso de Alta Energy en Canadá. Es decir, al momento de producirse el cambio de estructura desde un país sin convenio a un país con convenio, estaba presente la utilización y el tomar ventaja de ese convenio inicialmente. Y en esa misma dimensión, respecto de un inversionista nuevo, que podría entrar, incorporar y comprar directamente la propiedad de una sociedad chilena, y luego traspasar esa propiedad a una sociedad holding que esté en un país con convenio. ¿Hay alguna diferencia entre que ese mismo inversionista compre del vendedor directamente la inversión proveniente de una sociedad holding que ya tenía acceso al convenio para evitar la doble tributación? Creo que respecto de la finalidad y el sentido de la norma, la oportunidad va a ser un elemento muy relevante para efectos de poder terminar y analizar esta norma más en su efectiva comprensión. Voy a quedar hasta acá, Alex, dado que veo que estamos un poco atrasados. Muchas gracias, Manuel. Con eso terminamos la exposición. Quizás como resumen y obviamente voy a generalizar y con esto voy a dejar a todos nerviosos, pero está claro que la nueva norma PPT sí tiene un efecto frente a las estructuras más básicas y quizás más burdas, y todas esas estructuras no van a estar cumpliendo con el Principal Purpose Test, pero por otro lado, cuando uno va a la manera en que se ha interpretado, uno se da cuenta que estructuras que aprovechan regímenes holding o ventajas de tratados tributarios sí pueden ser válidas en la medida que haya sustancia y razones de negocio. Entonces tenemos un espectro ahí dentro del cual el PPT juega, y mientras más cerca esté uno de la sustancia y razones de negocio, más lejos va a estar de la aplicación del PPT, y mientras menos tenga de eso, más probable es que se aplique. Han habido algunas preguntas que por tiempo no las vamos a ver, pero que se han tocado indirectamente en
en los paneles, así que les agradezco mucho la participación y a todos los que estuvieron por Zoom. Esta presentación va a estar en el canal de YouTube de la IFA y ya está también subido al canal de YouTube de la IFA la anterior sobre el tratado con Estados Unidos, así que los que no alcanzaron a ver todas las presentaciones o las que las encontraron demasiado buenas y las quieren compartir, ahí están en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Chao. Que estén bien. Chao, chao. 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 Bien.